¿Sabes qué se siente pasar de ser un dios del boxeo a terminar vendiendo tus cinturones para no ir preso? ¿Alguna vez escuchaste hablar de una leyenda que destruyó a Roberto Durán en segundos, que rozó la gloria absoluta, y que hoy es recordado más por sus derrotas que por sus victorias? No, no es una mentira. Esta es la historia de Tommy Hearns, el hombre que pudo ser el mejor de todos los tiempos, pero que su peor enemigo fue él mismo. Vamos a hablar de todo, de brutales knockouts, traiciones, caídas, millones desperdiciados y un final tan humillante que cuesta creerlo. Tommy Hearns no peleaba, ejecutaba. Era una sombra con guantes, un psicópata elegante, largo como una antena, flaco como un palo de escoba, pero pegaba como si tuviera explosivos en los puños. En su prime, no había ser humano que pudiera aguantarle 3 rounds. Pero su historia no arranca en un estadio ni en Las Vegas. Arranca en Detroit, en la miseria absoluta, entre hermanos, hambre y gritos. Su madre, sola, criando a 9. El tipo creció entre peleas callejeras, ruido y desesperación. Lo único que lo sacó del pozo fue un sótano mugriento llamado Kronk Gym, y un entrenador que vio en él lo que nadie más veía: potencial homicida con guantes. Emanuel Stewart lo agarró y lo convirtió en un arma. 155 victorias como amateur. Eso no es talento, eso es furia canalizada. A los 19 ya era un monstruo. Se metía al ring y lo único que la gente preguntaba era en qué round iba a matar. Los primeros 17 que enfrentó como profesional, todos noqueados. Ni uno sobrevivió. Cuando finalmente alguien logró escuchar el último campanazo, ya era demasiado tarde. Tommy era una estrella. Y entonces llegó su primera víctima de renombre, José Cuevas, campeón desde hacía 4 años. ¿Qué hizo Hearns? Lo destruyó en el segundo round. No fue una pelea, fue una ejecución pública. Esa noche, nació el mito del Hitman. Esa noche, el mundo supo que había llegado un asesino. Pero como en toda buena historia de gloria, siempre aparece un rival que te arranca la corona. Y para Tommy, ese hombre fue Sugar Ray Leonard. Un tipo carismático, limpio, la cara bonita del boxeo. Hearns lo tuvo. Lo tenía listo, herido, acorralado. Bastaba un golpe más. Solo uno. Pero lo dejó escapar. Y Leonard no perdona. Volvió como una serpiente. Lo conectó. Y Hearns cayó como una torre. Fue la derrota que lo marcó para siempre. No solo perdió el título, perdió el aura. Ese halo de invencibilidad. Y eso, para un killer como él, fue mortal. Pero Hearns no era de los que lloran. Era de los que vuelven con sangre en los ojos. Y volvió. Y se encontró con Roberto Durán, el animal, el salvaje. El que había aguantado guerras, el que no conocía el suelo. Y Hearns lo convirtió en polvo en menos de 6 minutos. 2 rounds. Una demolición. Le dio un golpe tan perfecto que Durán cayó como si lo hubieran disparado. ¿Sabes cuántos lo lograron? Nadie. Solo él. Esa noche, Hearns se coronó campeón en 2 divisiones, y volvió a sembrar miedo. Pero la pelea que lo iba a definir estaba por llegar. Marvin Hagler, el tipo más duro del planeta. Y ahí pasó lo impensado. 3 rounds de guerra, violencia, locura. Pero Hearns perdió. Se desvaneció. La excusa: se dejó dar un masaje en las piernas la noche anterior. Stewart se volvió loco. Le gritó que no lo hiciera. Y tenía razón. Las piernas no le respondieron. Estaba débil. Y Hagler no tuvo piedad. Le rompió la cara. Literal. Terminó con fractura en la mano y sangre por todos lados. Esa noche, Hearns entendió que el boxeo no perdona errores. Pero siguió. Siguió subiendo de peso, recolectando cinturones como trofeos de guerra. Hasta que llegó la venganza de la vida. Iran Berkeley. Un boxeador sin cartel. Nadie apostaba por él. Y Hearns lo subestimó. En el tercer round, Berkeley le dio un golpe tan limpio que lo mandó al piso como un saco. KO. Humillación. Y aunque después volvió a ser campeón mundial en 5 divisiones distintas, algo ya estaba roto. Irreparable. Mientras todos aplaudían su legado, él estaba cayendo en picada fuera del ring. Compró de todo: coches, casas, motos, barcos, diamantes. Pero nunca pensó en el mañana. Y cuando llegaron los impuestos, se lo comieron vivo. Para 2010, debía $500,000. La solución: subastar su historia. Vendió sus guantes, sus túnicas, sus recuerdos. El Hitman, vendido por partes. Y lo peor todavía no pasó. Porque el mismo día que se subía al ring para su revancha con Leonard, su hermano fue arrestado por homicidio. En su propia casa. ¿Y qué hizo Tommy? Peleó igual.
con el alma destrozada. Casi gana. Siempre casi. Ese fue el resumen de su vida. Pero si creías que ya habías visto lo peor, no has visto nada. Porque lo que vino después fue un desfile de decisiones cuestionables, frases polémicas y un legado que él mismo, con sus propias palabras, puso en peligro. Tommy Hearns, fuera del ring, era un caos. Y el mundo se lo iba a recordar. Años después de haberse bajado del ring, cuando ya nadie esperaba más titulares, Hearns volvió a hacer ruido. Pero no con los puños. Lo hizo con la boca. El día que murió Marvin Hagler, su viejo rival, su hermano de guerra, Hearns publicó un mensaje que encendió el infierno. Dijo que Hagler había sido hospitalizado tras recibir la vacuna contra el COVID. Sin pruebas, sin fuentes, sin respeto, solo lo soltó. Así, y el mundo estalló. Las redes explotaron. Los teóricos de la conspiración lo usaron como bandera. La familia de Hagler tuvo que salir a desmentirlo. Su esposa, su hijo, gente de luto teniendo que explicar que no. Marvin no murió por una vacuna. Y mientras todos trataban de apagar el fuego, el que lo encendió, Tommy, desaparecía de escena. El daño ya estaba hecho. Su nombre, una vez más, estaba en todas partes. Pero no como campeón, sino como el que se metió donde no debía, como el que habló de más. ¿Fue un error? ¿Fue ignorancia? ¿Fuego? No importa, porque la realidad es que Hearns, sin querer, arruinó uno de los días más sensibles para el boxeo. Y ese fue otro golpe a su ya fracturado legado. Porque cuando la gente empieza a recordarte más por tus errores fuera del ring que por tus hazañas dentro de él, estás perdiendo la pelea final. Y ahí no se detuvo. Porque poco después, los titulares volvieron a manchar su nombre. Esta vez no por un tuit. Esta vez, por algo más grave. Fue arrestado por golpear a su hijo de 13 años durante una discusión familiar. Sí, escuchaste bien. Tommy Hearns, el héroe de muchos, el ídolo del Kronk, ahora estaba en la comisaría, acusado de violencia doméstica. Las noticias se regaron como pólvora. Nadie podía creerlo. El Hitman, reducido a eso. A otro famoso con problemas legales. A otro hombre que no supo retirarse de la pelea más importante, la vida. Y aunque el caso no llegó a mayores, la imagen ya estaba dañada. Una vez más, el pasado de Gloria quedaba sepultado bajo la sombra del escándalo. Pero lo más duro no fue lo que pasó en los tribunales ni en Instagram. Lo más duro fue lo que pasó en su cuenta bancaria. Porque mientras la gente discutía su legado, él seguía vendiendo. Seguía rematando lo que quedaba. Hasta su Harley Davidson terminó en manos ajenas. El hombre que alguna vez hizo temblar a Leonard, a Duran, a Hagler, ahora tenía que pelear con el banco para no perder su casa. Y esa, amigo, es la pelea que más duele. Pero incluso entre la ruina, entre los errores, entre las polémicas, hay algo que nadie puede quitarle. Su legado en el ring. Porque cuando se apaguen todas las luces, cuando se borren los escándalos, los vídeos que van a seguir vivos son los de sus guerras. Su nombre está en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Su récord, en los libros. Sus peleas, en la memoria colectiva. Fue el primer boxeador en ganar títulos en 5 divisiones diferentes. Fue campeón 6 veces. Noqueó a leyendas. Hizo historia. Sí, perdió con los otros reyes. Pero se quedó a centímetros de vencer a Leonard. Y su batalla con Hagler sigue siendo considerada por muchos la mejor pelea de todos los tiempos. Y eso, por más escándalos que haya, no se borra. Pero ojo, no todos lo perdonaron. Porque una cosa es respetar lo que hiciste dentro del ring, y otra muy distinta es admirar lo que hiciste después. En los gimnasios de Detroit todavía hay quienes hablan de Hearns con rabia. Dicen que abandonó al barrio, que olvidó sus raíces, que cuando subió, se olvidó de los que lo vieron sudar sangre. Otros lo defienden con uñas y dientes. Dicen que lo dio todo, que cayó como caen los grandes, peleando hasta el final, aunque fuera contra sí mismo. ¿Quién tiene razón? Tal vez ambos. Porque en el fondo, Tommy era eso, contradicción pura. Un caballero que se transformaba en bestia. Un ídolo que se hundía en sus propios errores. Un campeón que, a veces, no sabía cómo ser hombre. Y es esa complejidad lo que lo hace fascinante. Porque no es solo la historia de un boxeador, es la historia de lo que pasa cuando el éxito llega antes que la madurez, cuando el cuerpo resiste más que la mente. Hoy, Tommy vive lejos de los focos. No da muchas entrevistas. No aparece en portadas. Camina por la vida con la carga de sus triunfos y de sus fracasos. A veces asiste a eventos de boxeo, otras simplemente desaparece por meses.
Su salud no es la de antes. Su nombre ya no llena estadios. Pero aún así, cuando aparece, la gente lo mira con ese respeto que solo se gana en la guerra. Porque podrán decir muchas cosas de él, pero nadie puede negar lo que fue. Y eso, aunque no pague las cuentas, es más de lo que muchos logran en una vida. Tommy Hearns no fue perfecto. Fue humano. Brutalmente humano. Capaz de lo mejor y de lo peor. Y eso, aunque muchos no quieran admitirlo, lo convierte en algo más grande que cualquier cinturón. Lo convierte en un espejo. Porque todos hemos tenido oportunidades que no supimos aprovechar. Todos cargamos con derrotas que nos avergüenzan. Todos tenemos una pelea interna que, muchas veces, perdemos. Y Hearns perdió muchas. Perdió peleas que lo marcaron, perdió amigos, perdió dinero, perdió reputación. Pero nunca perdió la voluntad de pelear. Incluso cuando ya no había ring, ni rival, ni público. Incluso cuando el enemigo era su propia sombra. El tipo siguió. Cayó y se levantó. No como héroe, sino como un hombre que se niega a desaparecer. Su legado es inmenso. Inspiró a generaciones. Le abrió las puertas a otros boxeadores altos, flacos, que antes eran descartados por no encajar en el molde. Hizo que miles de jóvenes se pusieran los guantes y soñaran con pelear como él, con pegar como él, con dejar una marca como él. Y eso no lo borra ni el escándalo más viral ni el error más estúpido. Y hay algo más, algo que pocos entienden. La historia de Hearns es una advertencia. A los jóvenes que creen que el talento lo es todo. A los que piensan que la fama es eterna. A los que creen que un cinturón significa invencibilidad. Hearns tuvo todo eso. Y aún así, terminó subastando sus recuerdos, atrapado en su pasado, pagando los pecados de una vida que se le fue de las manos. Pero también es una historia de resistencia. Porque, aunque cayó, nunca dejó de ser el Hitman. Aunque el mundo lo olvidó. Aunque su cuerpo ya no responde como antes, su nombre sigue generando respeto. Y eso es más valioso que cualquier título. Porque al final, lo único que queda es lo que fuiste cuando nadie te veía. Lo que hiciste cuando las luces se apagaban. Y Hearns, en sus noches más oscuras, eligió seguir. Aunque doliera. Aunque no quedara nadie aplaudiendo. Aunque supiera que no iba a ganar. Y por eso, aunque no haya sido el más técnico, el más inteligente, ni el más querido, Tommy Hearns fue uno de los más reales. Y eso, en el mundo del boxeo, vale más que cualquier cinturón. Ahora es tu turno. ¿Fue Hearns el más grande de los 4 reyes? ¿O fue el que más desperdició su talento? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Y si esta historia te gustó, dale like, comparte y suscríbete, porque aún quedan muchas más leyendas por contar. Nos vemos en el próximo video.